por contarnos también tu linda experiencia que estás pasando al poder ver siempre el programa por los diferentes medios, por YouTube, ya sea por la TV Nuevo Tiempo, ya sea por Facebook, por todos los medios necesarios, porque necesita este mensaje alcanzar a todas las personas, porque cuando el Evangelio sea predicado, entonces Cristo volverá a la tierra. Y ya sabes que yo tengo un regalo para ti. Aquí en mi mano yo tengo el DVD Santuario, el Camino de Dios. Un DVD grabado en Tierra Santa. Hay varios lugares aquí extraordinarios como para poder conocer y es más, comprender mucho más sobre este fascinante tema del santuario. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Enviarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp más 5512 9810 1460. Toma ahora mismo tu celular, envíanos un mensaje, dinos de dónde estás viendo este programa y también solicita el estudio bíblico en formato DVD. Allí tú vas junto a la familia o solo, a descubrir o profundizar mucho más sobre los temas que estamos hablando aquí en este programa de Biblia Fácil. Entonces recuerda, más 5512 9810 1460. Y como ya sabes, yo estoy aquí con Biblia en mano junto a 6 participantes, que son nuestros amigos, quienes nos acompañan en el estudio de esta temporada. Y estoy listo para poder abrir la Biblia, para poder conversar y para que juntos podamos ser instruidos por la palabra de Dios y que nuestro profesor sea el Espíritu Santo. Está en el santuario. Y ya vimos cómo el ministerio de Jesús comenzó en el patio. Más antes estuvo en el campamento. Allí nació. Vamos a hacer un breve repaso. Cuando vamos a Mateo capítulo 1, versículo 22, Mateo 1 nos habla acerca de cómo fue el nacimiento de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 22. Vamos desde el versículo 21. ¿Está bien? Mateo 1, 21. Dice así: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aquí no nos dice qué profeta dijo, pero dice, le dijo un profeta. ¿Cuándo dijo? Versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué profeta había dicho que el nombre de Jesús sería Emmanuel? Vamos a Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, verso 14. Vamos ahí, Antiguo Testamento. Miren la armonía y la coordinación que hay en la palabra de Dios. Isaías 7, 14. Dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Isaías profetizó sobre ese nombre. ¿Mas por qué? ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso es que Juan 1:14 dice que cuando Jesús vino al campamento y habitó, tabernaculó, moró con los seres humanos, vivió con ellos. Y a los 30 años, ¿a dónde ingresó? Al patio. Ya vimos eso en los programas anteriores. Pasó por el bautismo representado por la fuente y luego fue al altar de sacrificios. ¿Qué pasó en el altar de sacrificios? El altar de sacrificios acabó con todo el sistema ceremonial. Y aquí voy a dedicar un minuto para poder detallar en qué consistía todo el sistema ceremonial. En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos varios símbolos, sacrificios, incluso días de reposo que eran parte de ese paquete, de ese sistema ceremonial. Ustedes recuerdan que ya les mencioné aquí que algunas fiestas decía: en esta fiesta ningún trabajo servil haréis, nadie podrá trabajar.
Eso será reposo. ¿Eso cómo se llama? Un sábado ceremonial. Esos sábados ceremoniales fueron clavados en la cruz. ¿Por qué? Porque esos sábados apuntaban también al sacrificio de Jesús. El sistema de sacrificios acabó el momento que Jesús murió. Entonces, todas las ceremonias que apuntaban al sacrificio de Cristo, los ritos, incluso los sábados ceremoniales, tuvieron su cumplimiento. Cuando la sombra se encontró con la realidad, entonces la sombra perdió su color. No más necesitábamos de sombra, ahora necesitamos ver solamente a Cristo. Entonces, Cristo no clavó en la cruz su ley, que es la ley moral, la ley eterna. No clavó un sábado semanal, o el sábado semanal, que es el séptimo día de la semana. Fueron clavadas ceremonias, ritos y fiestas que tenían sábados ceremoniales que apuntaban al sacrificio de Jesús. Eso fue clavado en la cruz. Muy bien, y después de la cruz Jesús tardó 50 días para poder entrar, ¿a dónde? Al primer compartimiento, que es el lugar santo. Uno puede decir, ¿por qué 50 días? Si Él puede hacerlo todo en un segundo, claro. Pero recordemos que el camino que recorrería Jesús, ¿cuál sería? El santuario. Entonces, después de la cruz, después Él resucitó, ¿Él por qué tardó 50 días? Porque después de 50 días se celebraba otra fiesta, que era la fiesta, ¿qué fiesta? Del Pentecostés, como nosotros lo conocemos, o la fiesta de la cosecha. Y Jesús entró exactamente al santuario celestial, allí al lugar santo, un día domingo, porque el Pentecostés ocurrió un domingo, a las 9 de la mañana, entró en el primer compartimiento para asumir la función sacerdotal de intercesión. A partir de allí, Jesús viene a ser nuestro sacerdote. ¿Cuál es la garantía o cuál es la evidencia de que Jesús es nuestro intercesor y entró en el santuario celestial, en el lugar santo, para ser sacerdote? La venida del Espíritu. Jesús en Juan 7:39, ¿qué cosa había dicho? Que el Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, otra vez, volvemos a ese concepto. Jesús en el patio fue nuestro sacrificio. Jesús en el lugar santo y el lugar santísimo es nuestro sacerdote y sumo sacerdote. Entonces, no solamente vino para cumplir todos los ritos o todos los muebles que había en el santuario, sino también para cumplir las funciones que en el santuario se realizaban. Así como en el santuario terrenal había un sacerdote y un sumo sacerdote que una vez al año entraba al lugar santísimo, Jesús también asumiría la función sacerdotal y sumo sacerdotal. Y allí viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Jesús sacerdote y Jesús sumo sacerdote? Eso será el tema que veremos hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra función? Para comenzar, ustedes recuerden que en el santuario terrenal, el sacerdote entraba todos los días solamente hasta el primer compartimiento, que era el lugar santo. Pero al lugar santísimo entraba, recuerdan ustedes, el 10º día del 7º mes, que era el mes de Tishri, que el equivalente para nuestro calendario sería el mes de octubre. Muy bien, vamos entonces al día de la expiación para recordar algunos detalles para luego ver en qué momento Jesús entra al lugar santísimo. En el lugar santo los sacerdotes ministraban diariamente, mientras que en el lugar santísimo una sola vez al año. Y esto se repetía año tras año. El sacerdote todos los días en el patio y en el lugar santísimo ofrecía ofrendas, o en el lugar santo ofrecía ofrendas. El sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo, una sola vez al año al lugar santísimo, el 10º día del 7º mes. Aquí tenemos una imagen más clara. El sacerdote solamente tenía acceso hasta este lugar donde era dividido por otra cortina. ¿Qué había? ¿Qué muebles había en el lugar santo? Los panes de la proposición, un candelabro y un altar de incienso. Los únicos. Y ya vimos que todo esto también representaba ¿a quién? A Cristo. Cristo es el pan de vida, Cristo es la luz del mundo y Cristo es nuestro intercesor
en las oraciones que elevamos a Dios. Muy bien, Jesús entró del patio al lugar santo después de 50 días que Él resucitó, quiere decir, en la fiesta del Pentecostés. ¿Por cuánto tiempo estuvo aquí y en qué momento pasó al otro compartimiento? Vamos a revisar algunos detalles del día de la expiación para ver cómo esto también se haría en el cielo. Levítico 23, 27 al 29, encontramos la siguiente declaración. Demetrio, ¿puedes leer por favor allí el texto? A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiración. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque el día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Muy bien. ¿Qué significaba el día de expiación? Limpieza del santuario, pero al mismo tiempo era un día de juicio. Recuerden esas dos cosas. La purificación del santuario, ¿qué cosa envolvía? Un día de juicio. Si nosotros tenemos claro eso, vamos a identificar claramente qué cosa es lo que Jesús está haciendo hoy en el cielo. ¿Está bien? Muy bien, vamos a seguir en nuestro estudio. ¿Por qué el santuario necesitaba ser purificado? Porque el santuario era contaminado a lo largo del año. ¿Y cómo es que el santuario quedaba contaminado? Por la sangre que entraba. Solo que esa sangre, de manera simbólica, llevaba por transferencia el pecado de la persona que había confesado antes de degollar o matar a ese animal inocente. El pecador colocaba la mano sobre la cabeza, después de degollar el sacerdote tomaba la sangre, ingresaba con esa sangre y allí asperjaba en el velo, porque él no podía entrar al lugar santísimo. Entonces, el pecador era perdonado, pero el pecado quedaba registrado. Muy bien. Voy a hacer ahora un análisis o allí para que nosotros podamos entender lo que ocurre hoy con nosotros en el cielo. Nosotros cuando pedimos perdón a Dios no necesitamos ningún otro medio, no necesitamos un cordero, no necesitamos un sacerdote, no, Pablo dice acércate directo, acerquémonos ante el trono de la gracia. Cuando nosotros somos perdonados, recordemos que aunque al frente de nuestro pecado esté la palabra perdonado, aún queda un registro. Y a partir de la próxima lección, nosotros vamos a descubrir que en el cielo hay registros de libros, dice. Claro, el término libro era lo que el profeta conocía. Nosotros no sabemos qué tecnología o qué cosa hay en el cielo. El asunto es que hay un registro, ¿correcto? En ese registro está la vida de todos los seres humanos. Desde su existencia, momento que nace, hasta el momento que muere. ¿Por qué hasta el momento que muere? Porque cuando el ser humano muere, no hay más oportunidad. Durante la vida que Dios le dio, tuvo todas las oportunidades para decidir. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, pero queda todavía, ¿qué cosa? Un registro. Ese registro tiene que ser eliminado. ¿Cuándo será eliminado? Cuando Cristo salga del santuario, cuando termine la purificación del santuario. Allí serán eliminados para siempre. Mientras tanto, nuestro pecado todavía queda registrado. Entonces, por eso era necesario el día de la purificación. ¿Correcto? Luis. Pastor, me generó la duda esto. Cuando todo esto algún día pasará y tendrá el fin, ¿no? Entonces, ¿qué se mencionó anteriormente que Jesús sería nuestro abogado y juez?
¿Y después qué rol cumpliría, digamos? Después de ser abogado y juez, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él termine la función sumo sacerdotal, Él vendrá a la tierra para llevar a sus hijos. Cuando Cristo regrese a la tierra, significa que en el cielo acabó el juicio y la intercesión. Y eso ocurrirá, Luis, un poco antes de la venida de Jesús. Eso veremos en las próximas lecciones, que se llama el fin del tiempo de gracia. El fin de la gracia es cuando Cristo sale del santuario. Y Apocalipsis 15 dice que el templo se llena de humo, 7 plagas caen sobre la tierra y luego Jesús vuelve. Eso vamos a ver en las próximas lecciones. Entonces, cuando Jesús deje el santuario, deja esa función para venir a la tierra a llevar a sus hijos. ¿Correcto? Muy bien. Amigos, es interesante comprender este asunto, lo que ocurre. Por ejemplo, cuando nosotros vamos para Jesús, Él aplica su sangre a nuestro favor. Vamos a seguir pensando en lo que ocurría en el santuario para entender lo que está sucediendo en el cielo. ¿Qué sucedía? Por la sangre, el pecador era perdonado. ¿Qué sucede? Cuando yo me voy a Jesús, Él me perdona y Él aplica su sangre a mi favor. ¿Saben cómo se llama eso? Justificación. ¿Qué cosa es justificación? Dios me hace justo siendo yo pecador. No por mis obras, sino por su obra. ¿Están entendiendo? Nadie llegará al cielo por las obras que hizo, sino por las obras que el ser humano permitió que Dios haga en su vida. ¿Qué es justificación? Yo soy injusto, pero cuando pido perdón, el sacrificio de Jesús viene a mi favor y Él me hace justo. Por sus méritos, no por mis méritos. ¿Cómo se llama eso? Justificación. Pero cuando Jesús me justifica, Él me lleva, me conduce por otro camino, que es el camino de santificación. Y el apóstol Pablo, y Hebreos también menciona allí, ¿no? Dice, sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué cosa es ser santo? Separado para servir al Señor. Cuando yo camino con Dios, yo empiezo a reflejar el carácter de Dios. Dios coloca su carácter en mi vida, yo me torno un obediente natural a la ley. Por eso, cristianismo no es andar con una lista, esto es pecado, esto no es pecado. No, cristianismo es andar con Jesús. Cuando caminas con Jesús, tus gustos se parecen al de Él. Uno obedece de manera natural a Dios. Ser cristiano no es, esto es pecado, esto no es pecado. No, es caminar cerca de Jesús. ¿Cómo se camina al lado de Jesús? Biblia, oración y testificación. Es la manera como caminamos con Jesús. Entonces, alguien ilustró, y esto me encanta, cómo es el proceso de la salvación. Cuando Jesús me justifica, me libra de la condenación, o mejor, de la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? La muerte. Eso se llama justificación. Cuando Jesús me santifica, es decir, me transforma. Jesús, cuando te justifica, no te deja en el pecado. Su gracia te saca de la desgracia del pecado. Su gracia te transforma tus hábitos, tu alimentación, transforma tu vida, transforma todo. El proceso de santificación, eso se denomina, o eso se llama, en el proceso de santificación, allí Dios me libra del poder del pecado. ¿Correcto? En la justificación, ¿de qué me libra? De la pena del pecado. En la santificación, ¿de qué me libra? Del poder del pecado. Pero cuando Cristo regrese por segunda vez, dice que seremos transformados, quiere decir que arrancará de nuestra vida la naturaleza de pecado. Y allí Jesús nos librará de la presencia del pecado. ¿Se aprendieron las 3 P's? Primero es justificación, luego santificación, luego glorificación. En la justificación Dios me libra ¿de qué? De la pena del pecado. En la santificación Dios me libra del poder del pecado. El pecado no tiene más poder sobre mí. Y en la glorificación Dios me libra de la presencia del pecado porque nunca más habrá deseo de pecar. Eso es todo el proceso. Pero eso, ¿dónde lo está aplicando Cristo? En el santuario. Bueno, vamos a continuar entonces qué ocurría en la tierra. Ya esto explicamos en un programa anterior, lo que ocurría el día de la expiación, ¿verdad? Voy a tomar solamente algunos detalles.
Recuerden que Levítico 16 habla de esa ceremonia. El sumo sacerdote primero ofrecía un sacrificio, que era un becerro por él y su familia, un carnero por todo el pueblo, entraba con la sangre hasta el lugar santísimo y tomaba la sangre y allí asperjaba sobre el propiciatorio, que era la tapa que cubría entre la ley de Dios y la Shekinah, la gloria de Dios. Luego salía y mataba, porque a un macho cabrío, recuerden que antes de que el sacerdote entre, se colocaba suerte sobre 2 machos cabríos. Uno era para Jehová y el otro era para Azazel. El que era para Jehová era sacrificado porque representaba a Cristo. Y el que era para Azazel, ¿a quién representaba? A Satanás. Pero ojo, el macho cabrío que era para Azazel no tenía nada que ver con la purificación, porque entraba después que había terminado la purificación. Les voy a decir un término más simple. El macho cabrío para Azazel era como un basurero. ¿Correcto? Es decir, todos los pecados que estuvieron allí en el santuario, los registros de pecado, el sumo sacerdote lo sacaba, es como si de adentro sacara toda la basura y lo colocara en ese macho cabrío. Es como el camión basurero. ¿Y a dónde se ve esa basura? A ser quemada. Por eso es que al representar a Satanás, después que Jesús ejecute el juicio, Satanás será eliminado junto al pecado y aquellos que no quisieron dejar el pecado. Entonces la limpieza comenzaba de adentro hacia afuera, como alguien que barre de adentro a afuera y afuera coge toda la basura y lo coloca en un tacho. Así era más o menos el macho cabrío para Azazel. ¿Correcto? Eso ocurría ¿cuándo? En el día de la purificación del santuario. Entonces ahí encontramos algunas cosas interesantes. Cuando la ley decía que el ser humano había quebrado esa ley, exigía la muerte del pecador, pero cuando el sumo sacerdote asperjaba la sangre, ahí estaba Cristo para perdonarnos, ¿verdad? De eso también trata la purificación del santuario. Ahora, el día de la purificación del santuario terrenal y la profecía debe entenderse como un símbolo, ¿correcto? Ahora, el texto dice 2300 tardes y mañanas. La pregunta es, ¿a cuánto equivale una tarde y una mañana? A un día. Vamos a Génesis capítulo 1, porque hay algunos que interpretan ese texto de otra manera. Vamos a Génesis capítulo 1. Miren, vamos al versículo 5. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿de qué dice? De un día. Versículo 8. Llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Entonces, cuando habla de una tarde y una mañana, ¿cuánto equivale? Un día. Según Ezequiel 4:6 y Números 14:34, un día en profecía equivale ¿a cuánto? A un año. Entonces, 2300 tardes y mañanas son igual a 2300 días. Y 2300 días en profecía equivale a 2300 años. Para que esto quede claro al momento de interpretar esta profecía. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuándo comenzó esto? Para que yo pueda saber cuándo comienza esta purificación, todo lo que necesito saber es cuándo inicia. Porque si yo tengo el inicio, es fácil llegar al final. ¿O no es así? Teniendo el comienzo al final ya es fácil llegar. Solamente se hace la suma y se llega. Vamos a ver algunos detalles de esta profecía. Miren, esta profecía mesiánica habla del Calvario y del santuario. Del Calvario porque aquí está el ministerio de Cristo y también del santuario porque está Cristo como nuestro intercesor y como nuestro sumo sacerdote. En tiempo encuentro que Dios programa sus actividades. El lugar, ¿qué cosa tiene que ser purificado? El santuario. ¿Mas qué santuario? Muy bien, ahora vamos a ver qué santuario es. ¿Cuál es la acción? Tiene que haber limpieza. ¿Quién es el actor? Cristo. ¿Por qué Cristo tiene que limpiar este santuario? Primero, porque el santuario terrenal fue destruido completamente en el año 70 después de Cristo. El general Tito destruyó la ciudad junto con el templo. Recuerden que las cosas que había en el santuario se trasladaron ¿a dónde? Al templo que edificó Salomón.
Ese templo fue destruido y después del templo de Salomón, nunca más Dios mandó levantar otro santuario. Nunca más. Porque todo el plan didáctico para enseñar a través del santuario ya estaba realizado en la cruz. Lo que necesitábamos conocer solamente era qué ocurriría después de la cruz. Y allí viene esta profecía. Entonces, el santuario a ser purificado no es más el terrenal, sino el santuario celestial. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a esta profecía de tiempo. 2300 tardes y mañanas equivale a 2300 años. ¿Cómo nosotros sabemos cuándo comienza esta profecía? Para eso vamos a Daniel 9:27 o 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia, sellar la visión, ungir al Santo de los Santos. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Entonces, vamos, presten atención acá. De las 2300 tardes y mañanas, 70 son cortadas. Determinadas significa cortar. Y estas son cortadas del comienzo de estas 2300. Quiere decir, ¿cuándo comenzaría esta profecía de las 2300 tardes y mañanas? La misma fecha que comenzarían las 70 semanas, porque es el comienzo de este periodo grande. Y nosotros ya estudiamos eso en una lección anterior. Entonces, si tú estás viendo por primera vez esta transmisión, tienes que ir a la otra transmisión que nosotros hicimos, puedes buscar en YouTube también, el momento en que Jesús entra al lugar santo, porque allí hablamos acerca de esta profecía. Muy bien, ¿cuándo entonces comenzó esta profecía? Con el decreto para reconstruir los muros de Jerusalén. ¿En qué año fue eso? En el año 457. De las 2300 tardes y mañanas, 70 estaban cortadas para el pueblo judío. ¿Comenzaron cuándo? 457 y terminó en el año 34. Voy a hacer solamente un breve resumen aquí. ¿Recuerdan ustedes que estas 70 semanas estaban divididas en 3 periodos? ¿Cuáles eran? 7 años, 62 semanas, o 7 semanas, 62 semanas, 1 semana y la mitad de semana. ¿Recuerdan eso? Ya explicamos aquí en otra lección. Entonces, estas 70 semanas están divididas en 3 periodos. Vamos a sumar 7 más 62, 69 más 1, 70. Ahí están las 70 semanas. Estas 70 semanas ¿por qué están divididas en periodos? Porque en las primeras 7 semanas el muro se terminaría de construir. Fue en el año 408. Y las 64 o las 62 semanas, que son 434 años, allí comenzaría el ministerio de Cristo con su bautismo, que ocurrió en el año 27. Y la última semana sería el ministerio de Cristo en la tierra. ¿Cómo se cumple una semana? 27 más 7, 34. Mas la profecía dice que a la mitad de semana hará cesar el sacrificio. Entonces, los 3 años y medio de ministerio de Jesús, dice que dedicó, Jesús mismo dijo, que dedicó para salvar a la casa perdida de Israel. Pero ellos rechazaron. Pero aún después de que Jesús haya hecho cesar los sacrificios con su muerte, todavía tenían 3 años y medio. Solo que el pueblo de Israel no aprovechó esa oportunidad. Y en el año 30...
con la muerte del primer mártir, que es Esteban, selló, acabó la oportunidad para el pueblo judío. Entonces, las 70 semanas que son cortadas los 2300 años, ya tenemos cuál es su comienzo y qué cosas ocurrieron en ese periodo de las 70 semanas. Muy bien, si yo tengo el comienzo, es fácil llegar al final. ¿Cómo yo llego al final? Haciendo una breve suma. 2300 años menos 490. ¿Por qué menos 490? Porque 70 semanas, ¿a cuánto equivale? A 490 años. 70 por 7, ¿cuánto es? 490. ¿Correcto? Entonces, 2300 años